Muy bien, chicos, buenos días. En este video vamos a hablar acerca de la intención comunicativa de los textos literarios. ¿Cuál es la intención como tal de la literatura? ¿Qué propósito tiene? Hasta cierto punto, ¿para qué nos sirve? ¿Es necesaria? ¿Verdaderamente es necesaria la literatura? ¿O es algo inútil, algo obsoleto que pues solamente las personas que no tienen que hacerlo lo utilizan o les interesa? Pues no, nos vamos a dar cuenta que la literatura en realidad es una parte muy importante del ser humano, de nosotros como individuos, como estudiantes también, y son principalmente pues dos las intenciones comunicativas más importantes que encontramos en la literatura o en los textos literarios. Y el primero pues es inspirar la imaginación, emociones y sentimientos. Como tal, es importante, así como nosotros cuando vemos una película, no sé, de emprendimiento, una película de amor, una película de ciencia ficción, hay algo que nos despierta y nos da ganas, no sé si les ha pasado, en una película de, no sé, vamos a poner ejemplo, Rápido y Furioso, y salimos del cine o de donde estábamos viendo la película y queremos conducir rápido. Estamos motivados, inspirados, no sé cómo se puede llamar, o vemos una película romántica, ¿verdad? Y salimos todos, ya sea deprimidos o todos enamorados y queremos amar a todos o amar especialmente a esa persona. Entonces, igualmente la literatura, al acercarnos a la literatura, a un libro, a un poema, a una historia, la intención comunicativa es inspirarnos, inspirar nuestra imaginación, nuestras emociones y nuestros sentimientos. Hay veces que leemos un libro de corrido y decimos, pues no me causó nada o no me gustó ni me interesó. Es porque tal vez no hicimos una lectura a profundidad. Pero una de las principales intenciones de los textos, ya dijimos, es esto, inspirarnos, inspirarnos. Y el segundo es motivar o animar a la reflexión. Yo puedo agregar que la reflexión crítica sobre diversos temas del ser humano o del humano. Se puede hablar de distintos temas, temas tan simples como me desperté hoy tarde y puedo hacer un poema de que me desperté tarde, cómo me sentí, eh, qué pensé, y puedo hablar acerca de que me desperté tarde, un ejemplo. Pero también podemos hablar de temas tan profundos como el amor, la muerte, Dios, de temas muy, muy diversos. Entonces, otra de las intenciones comunicativas que encontramos en los textos literarios es motivarnos a la reflexión, a analizar, a pensar un poquito más. ¿Verdad? Nos detenemos un poco en nuestro día a día, en nuestro quehacer, pensamos por un momento, ¿verdad?, en lo importante de alguna cosa. Ya decía, pueden ser distintos temas, el amor a mi mamá, la importancia de los valores, eh, por qué la tecnología avanza tan rápido. Pueden ser diversos temas, ya lo dijimos. Entonces, la intención comunicativa de los textos literarios, vuelvo a repetir, solamente son dos: inspirarnos, la imaginación, emociones y sentimientos, y motivarnos a reflexionar. ¿Sale? Muy bien, eso es en cuanto a la intención comunicativa. Aparte de esto, quiero mencionar esto creo que ya lo han visto, creo desde que han tomado clases de español y pues, en taller de lectura y redacción, en los primeros bloques del año pasado debían haberlo visto, pero es algo sencillo que se ha manejado creo que todo el tiempo. El círculo de la comunicación o la situación comunicativa. Todos sabemos, ¿verdad?, que hay un emisor que pues emite el mensaje en sí, o sea, lo que se quiere decir, el receptor, que es quien recibe el mensaje, y esto se hace a través de un canal, o sea, un medio físico, ya sea auditivo, ya sea visual, ya sea por internet, pero hay un canal físico que sirve para transmitir ese mensaje. El código, pues es el conjunto de signos o los elementos que se usan para comunicar algo. Generalmente se asocia al idioma, ¿no? El emisor habla español, quiere decirle al receptor algo, pues usa el idioma, usa el idioma español y pues se pueden comunicar porque usan el mismo código. En computación o en otras cosas se usa también código porque se tiene que usar el mismo valor, los mismos elementos para que haya una comunicación. Y por último, tenemos el contexto.
El contexto es todo el entorno, todo lo que rodea al mensaje y a la situación, al emisor, todo lo que el momento y el tiempo indicado en el que se está llevando a cabo esta situación, este acto comunicativo. Ok, eso en cuanto a términos generales de la comunicación, pero ahora para términos prácticos de la literatura, como dice aquí el título, situación comunicativa de los textos literarios, varía no varía, sino lo aterrizamos diferente. Primero que nada, el emisor es el autor, generalmente pues, de una obra literaria, un poema, un cuento, ah, um, una novela. El autor, pues el emisor, perdón, es el autor, o sea, la persona que lo escribió, el que lo inventó, se le ocurrió, es el autor. Um, Aunque también hay emisores o personas, o no, hay emisores orales. ¿A qué me refiero con esto? Un ejemplo, la leyenda de La Llorona es literatura, pero no hay un autor como tal. Nomás se cuenta de año en año en año, no sabemos cuándo fue. Y pues simplemente no hay un autor con nombre y apellido, pero sí hubo un autor, no sabemos quién fue. Y también a veces son anónimos. Ese es el emisor en la literatura o en los textos literarios. El mensaje eh, trata o consiste en las ideas, las emociones o los sentimientos que se tratan de transmitir o que el emisor trata de transmitirle a alguien más. Puede ser, por decirlo así, amor, odio, decepción. ¿Qué es lo que quiere transmitir el emisor? Eso es el mensaje. Ok, puede ser oral o puede ser escrito. El receptor, pues como dijimos, es a quién va dirigido el mensaje o quién recibe el mensaje. Generalmente, pues es quien lee el mensaje o el que oye la narración o la historia, ese es el receptor y ahí puede ser un público en general. El canal, perdón, que se usa en los textos literarios puede ser, como dijimos, generalmente es un libro. Generalmente vemos un libro en la biblioteca que tiene poesía, que tiene historias, y generalmente ese es el canal físico, es el medio físico, es un libro, y pues está impreso en hojas, y ese es el canal. Pero también dijimos, hay otra forma de transmitirse que es la vía oral, que es a través de las palabras que mi abuelito me contó, la historia de el Nahual o de La Llorona, y se transmite a través de forma oral. Ok. Después, actualmente hay muchísimas formas o canales por los cuales llega el texto literario, que puede ser un blog, alguien que publica en internet, alguien que incluso publica algo en su Facebook, con un fin estético, con un fin literario, se puede considerar que eso ya es el canal, el medio físico por el que se está transmitiendo el mensaje. El código. El código tiene que ver, como dijimos, con los signos que se están usando, los elementos que se están usando, y generalmente aquí pues, es en particular el lenguaje literario. El lenguaje literario es un poco complicado de describirlo, pero tiene que ver con las palabras, el uso particular de las palabras. Ah, y como dice ahí en esta parte que registré, dice distintas posibilidades del texto. Las palabras ahí tienen miles de interpretaciones y sentidos porque se usa un código diferente al código normal que usamos todos los días. Un ejemplo rápido. Si decimos Juan y la luz de Juan se apagó. Mm, En un sentido literal es, pues Juan tenía una luz y se le apagó, tal vez un foco. Pero en un sentido literario, en otro sentido, tal vez se quiere decir que Juan murió o Juan se agüitó, Juan se deprimió, la luz de Juan se apagó. O tal vez le pasó algo muy trágico y el decir la luz de Juan se apagó nos transmite pues que algo pasó, ¿no? Entonces, pero eso es un código, es un lenguaje literario. Entonces, eh, eso lo dejamos como código. El contexto, como ya lo dijimos, es todo lo que encierra el mensaje, todo lo que encierra el emisor, el receptor, todo lo que está pasando alrededor de este momento, pero generalmente es el contexto propio del texto, no el contexto en el que nosotros estamos leyendo. No es que si leemos un poema en el salón de clases, el contexto sea el salón de clases, no, el contexto es a quién fue escrito ese poema, en qué momento fue escrito, eh,
qué había alrededor, qué estaba viviendo, qué estaba sintiendo el escritor o qué estaba sintiendo tal vez el receptor original de ese poema. Muy bien, de esa obra, de ese texto. Mm, este contexto puede ser ficción o referencial. Así de simple, cuando leemos una historia ambientada en los años, no sé, 40, 1940, automáticamente el contexto, perdón, se refiere a esa época. Incluso cuando leemos una narración que habla de eso, de esa época, luego nos imaginamos, ¿no? Pues no había luz, o no había internet, no había carros, todo esto. Entonces nos imaginamos otro contexto, no el contexto en el que actualmente estamos. Entonces, esto en general es el círculo de comunicación o la situación comunicativa del texto literario. Entonces, como ya lo hemos visto, la situación comunicativa todos los días lo tenemos. El simple hecho de que yo hago este video, ustedes lo ven, ustedes después responden. Esto ya es un círculo de comunicación. Yo soy el emisor, el mensaje es este video, el canal es pues el internet, la computadora, lo visual que ustedes perciben. Ustedes son el receptor y usamos un código, que en este caso pues es el español y las imágenes. Pero entonces, así como tenemos esta situación comunicativa, también la podemos usar a los textos literarios, a los escritos. Ya dijimos, los textos literarios y estos escritos tienen dos características, que es inspirar la imaginación, las emociones y sentimientos y motivarnos a la reflexión de distintos temas en la vida cotidiana y del ser humano. Bien, pues con esto, solamente para ir introduciendo un poco más la materia, es un poco eh, ambiguo todo esto, un poco subjetivo, depende de cada quien la interpretación, pero es muy interesante. Y como les digo, si se logra verdaderamente inspirar y despertar esas emociones, motivarnos a la reflexión y todo esto, pues es una materia que nos va a servir bastante. Muy bien, pues les mando saludos, espero que se encuentren bien y nos vemos en clase.